Pues bien, entonces estamos comenzando la aula 5, ¿ok? Entonces vamos. Sea es un semigrupo de clase C0 y A su generador infinitesimal. Entonces notamos por A a la 0 la identidad. A elevado a la potencia 1 es el propio operador A. Lémbrense que el operador A, que es el generador infinitesimal, está formado por todos los chis en chis tal que existe este limich. Limich cuando acá tiende a 0 por la derecha, dice de acá menos i sobre acá, evaluado en chis, y para esos valores que existe ese limich, que están en el dominio, defino a de chis como ese limich. A de chis es el limich que ya sé que existe, porque en el dominio de A están los valores chis para los cuales existe ese valor. Entonces, A de chis es el limich, para todo chis en el dominio de A. ¿Ok? Entonces, yo puedo definir de forma recursiva potencias, ¿no? Potencias mayores, ¿no? Por ejemplo, supongo que ya tengo a n-1. Está ya definido, y puedo definir a n a partir de a n-1. ¿Quién sería el dominio de AN? El dominio de AN sería los chis en el dominio de AN-1, tal que AN-1 de chis está en el dominio de A. O sea, serían los elementos que están en el dominio de AN-1, tal que AN-1 de chis está en el dominio de A. Ese es el dominio de A la N, en base al AN anterior. Y AN de chis se define por definición. ¿Quién es AN de chis? AN de chis es A de AN-1 de chis. Para todo chis en el dominio de AN. ¿No? Para todo chis es así. Observe que por chis está en el dominio de AN-1. Este AN-1 de chis tiene que estar en el dominio de A. Entonces tiene sentido aplicarle a AN-1, ¿no? Porque por definición, si chis está en el dominio de AN, este AN-1 de chis está en el dominio de A. Entonces yo tengo como aplicarle a ese AN-1. Y tendría AN de chis. ¿Ok? Entonces yo puedo definir de forma recursiva, si tengo A0 en la identidad, A1 es A, tendría A cuadrado, con A defino A cuadrado, con A cuadrado defino A cubo, con A cubo defino a la cuarta, y ahí puedo definir cualquiera. Por ejemplo, ¿quién sería el A cuadrado? El dominio de A cuadrado serían los chis que está en el dominio de A, tal que A de chis está en el dominio de A. Serían los chis que está en el dominio de A, tal que A de chis está en el dominio de A. Ese sería A cuadrado. ¿Ok? Y A cuadrado vendría a ser A de chis, ¿no? Porque A cuadrado sería P igual a 2. P igual a 2, acá sería n-1 sería A, y acá n-1 sería A, ¿no? El dominio de A cuadrado son los chis en el dominio de A, tal que A de chis también está en el dominio de A. Y por definición, A cuadrado de chis es A aplicado a de chis. Y ahí va, ¿no? Ahí yo puedo definir, ya tengo A cuadrado, puedo definir A cubo. El dominio de A cubo serían los chis que están en el dominio de A cuadrado, porque es uno menos, ¿no? Estoy trabajando con n igual a 3, acá sería a 2. Los chis que están en el dominio de A cuadrado, tal que A cuadrado de chis está en el dominio de A. Y yo definiría A cubo de chis como A de A cuadrado de chis. Ya sé que A cuadrado de chis está en el dominio de A, ¿no? Entonces, tengo como definir A cubo de chis como A de A cuadrado de chis. Entonces, en general, podemos definir el operador A a la N, ¿no? Si yo tengo A, un semigrupo de clase C0, A su generador infinitesimal, yo puedo definir A0 la identidad, A1 A, y en general puedo definir el operador A a la N, de forma recursiva, en base a AN-1, ¿no? Y repito, el dominio de AN son los chis en el dominio de AN-1, tal que A la menos 1 de chis está en el dominio de A. Y A la menos 1 de A la AN de chis es A de A a la n-1 de chis, ¿no? Porque esto está en el dominio. Entonces, una primera proposición que dice así. El dominio de A a la n es un subespacio de chis, y A a la n es un operador lineal. 2. Esta proposición nos va a llevar prácticamente todo el aula. Repito, el dominio de AN es un subespacio de chis, y A a la n es un operador lineal. Segunda propiedad, si chis está en el dominio de A a la n, entonces S de T de chis también está en el dominio de A a la n, para todo T mayor o igual que C. Y ainda se tiene esta fórmula, derivada enésima con respecto a dtn de S de T de chis, es A a la n de S de T de chis, igual a S de T de A a la n de chis, para todo n en los naturales. Esa es la segunda propiedad. Tercera propiedad, es válida la fórmula de Taylor. Si chis está en el dominio de AN,
Entonces, S de t de chis es la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1, de t menos a elevado a la k sobre k factorial, este es número, este es el operador, de a a la k evaluado en S de a de chis, más un resto integral. El resto integral sería 1 sobre n menos 1 factorial a la integral de a la t menos tau a la n menos 1 a n de S de tau de chis de tau. Fíjense que esta integral es la integral de Bochner, ¿no? No es la integral de Lebesgue, porque este es un operador. Todo esto de acá es una función que va del intervalo 0t con valores en un espacio de Banach. Entonces, todo esto de acá son valores sobre un espacio de Banach. Cuando tau está variando, tengo cosas en espacio de Banach, entonces la integral no puede ser la integral de Lebesgue, porque la integral de Lebesgue es sobre R, que es un espacio de dimensión finita. La integral de Wagner es la generalización sobre espacios de Banach, que son espacios de dimensión infinita. Son algunas propiedades de Wagner que son un poco diferentes. Es la integral de Lebesgue, que es más simple. En particular, cuando la integral de Wagner y la integral de Lebesgue coinciden, cuando el espacio de Banach es los reales o Rn, o cualquier espacio de dimensión infinita. Más, Chi es un espacio de Banach de dimensión infinita. Entonces la integral de Wagner es diferente. Entonces, sí que esta fórmula de Taylor, ¿no? Que S de t de chis es esta suma de esto de acá más este resto, ¿no? Cuarta propiedad, ft a la n, evaluada en chis, porque recuerden que S de t es un operador, ¿no? S va de t en el espacio de los operadores. Entonces, S de t es un operador, por lo tanto, tiene sentido hablar de S de t a la n, ¿no? Es la composición de S de t, S de t, S de t, n veces. Entonces, S de t a n de chis es la integral de 0 a t, 0 a t, 0 a t, S de tau 1 más tau a n de chis, de tau 1, de tau 2, de tau n, para todo chis. Y 5, la intersección desde n igual a 1 hasta infinito, no, la intersección de n, de los dominios de n, es denso en chis. ¿Ok? La intersección desde n igual a 1 hasta n, ¿no? La intersección de todos los n es denso en chis. Entonces, yo voy a hacer la prueba de los 3 primeros ítems y los otros 2 quedan como ejercicios. Esto de acá está en el Albercio, el libro Albercio. Y eso prácticamente nos va a llevar el aula de hoy YouTube. Probar esos tres primeros resultados de esa proposición. Nosotros los dos los voy a dejar. Como ejercicio está en el libro de Alberti. Entonces probemos la primera, ¿no? Que el dominio de AN es un subespacio de Chis y la N es un operador lineal. ¿Ok? Entonces, eso vamos a probarlo. Vamos a probarlo por inducción matemática, ¿no? El dominio de N es un espacio de Chis y N es un operador lineal. Entonces vamos a prestar bastante atención, que son cosas un poco finas. Es lo que falé para vosotros. Las 4 o 5 primeras aulas son fundamentales, porque a partir de aquí ya empieza a complicar la notación. Y si vos no tenés la notación bien fixa medio chat, porque no saben en qué está trabajando. Trabaja la N. A la N es un operador, que es la composición de A por A n veces. Más a la vez, como es un generador infinitesimal, su caracterización no es cualquiera, entonces tienen que caracterizarla de una manera, las potencias. Entonces, no es todo el espacio chi su dominio. Entonces, como su dominio no es todo el espacio chi, se tiene que especificar cuál sería el dominio. Es por eso que definimos el dominio de a la n de esa manera. Porque si su dominio fuese todo chi, a cuadrado también sería dominio todo chi, a cubo sería dominio todo chi, y sería súper fácil. Mas los dominios acá no son todo el espacio chi. El dominio de A es un subespacio de chi, donde existe este límite. Entonces, ahí el dominio de la n es diferente, ¿no? En base al anterior se define. Entonces, vamos voy a tratar de hacerlo más preciso, para que fixe más a partir de aquí ya empieza la notación, ya usar la notación de las proposiciones anteriores. Entonces, es importante las primeras 4 o 5 aulas tenerlas bien fixas. Entonces, primero ahí, dominio de A a la n es un subespacio de Chis y A a la n es un operador lineal de Chis. Vamos a probar primero eso. Vamos a probar por inducción. Entonces, vamos concentremos en eso. Dominio de eso es un espacio de Chis. Entonces, vamos a probar. Antes de probar, hay una proposición que hicimos en la aula anterior, que yo al inicio, cuando hice la revisión de la aula anterior, la verdad la hicimos en la segunda aula, en la tercera aula. La voy a escribir para que sea más fácil, la Yenchi usarela. En la tercera aula probamos esta proposición, que si ese es un semigrupo de clase C0 y A es su generador infinitesimal, entonces se verifican estas propiedades. Acá estoy votando con romano. Ahora yo había votado I, 2 I, más no confundir con lo de hoy, le estoy votando romano.
Decía así, esto fue probado en la tercera aula. Si chis está en el dominio de A, entonces S de T de chis está en el dominio de A y ahí se tiene esta propiedad. Que la derivada con respecto a T de S de T de chis es A de S de T de chis igual a S de T de H. Segunda propiedad, si chis está en el dominio de A, entonces se verifica esto. S de T de chis menos S de chis es la integral de S de T de A de tau de chis igual a esto. Y ahí tiene esta tercera propiedad. Entonces, vamos a la. Eso de ahí lo vamos a usar, esa propiedad. Entonces, vamos a empezar a probar el resultado. Para no perder el foco, yo quiero probar que el dominio de AN es un subespacio de chis y AN es un operador lineal. Voy a probar por hipótesis inductiva. Entonces, para n igual a 1, primero para n igual a 1, para n igual a 1 y es resultado trivial. El dominio de A es un subespacio de chis, ya fue probado. Y A es un operador lineal, también fue probado. Entonces, n igual a 1 es fácil. De ahí yo voy a suponer la hipótesis inductiva, que vale para n igual a k. Para n igual a k, y a partir de la hipótesis inductiva voy a probar que vale para n igual a k más 1. ¿Ok? Esa es la estrategia. Esa es la estrategia para probar esto, ¿no? Primero para n igual a 1, después suponer que es verdadero para n igual a k, que es la hipótesis inductiva, y a partir de ahí deducir que vale para n igual a k más 1. Entonces, ahora, probaremos por inducción matemática. Para n igual a 1 ya fue probado en aula anterior, que el dominio de A es un subespacio de chis, porque A es el generador infinitesimal de un semigrupo de clase C0, y A es un operador lineal, también fue probado. Hipótesis inductiva, haga I. Suponga que vale para n igual a k. ¿Qué significa eso? Eso significa que el dominio de A a la k es un subespacio de chis, y A a la k es un operador lineal. ¿Ok? Eso significa la hipótesis inductiva, que vale para n igual a k. Veamos que el ítem también es válido para n igual a k más 1. Acá faltó el 1, para n igual a k más 1. O sea, ¿qué es lo que debo probar? Debo probar que el dominio de AK más 1, esto es, el dominio de AK más 1, es un subespacio lineal de chis. El dominio de AK más 1, le merece, ¿quién es el dominio de AK más 1? Son los chis en el dominio de AK, tal que esto de aquí, AK de chis en el dominio de AK. Debo probar que este es un subespacio lineal de chis. Y después debo probar que AK más 1 de chis, que es A de AK de chis, es un operador lineal. Eso significa probar la propiedad para n igual a k más 1. Hipótesis inductiva, yo tengo esto. Entonces, vámonos. Con efecto. Tomo dos elementos acá en el dominio y veamos que la combinación lineal también está ahí en el dominio. Entonces, sean chis ipsilon en el dominio de AK más 1. ¿Ok? Y tomo dos números reales, alfa y beta real. Entonces, si chis ipsilon está en el dominio de AK, entonces tengo... Perdón, si chis ipsilon está en el dominio de AK más 1, entonces tengo dos cosas. Por definición, si está en el dominio de AK más 1, tanto chis como ipsilon está en el dominio de AK. Y além de eso, AK de chis y AK de ipsilon tienen que estar en el dominio de A. Eso es por definición del dominio de AK más 1, ¿no? Si tomo chis ipsilon aquí, entonces ambos están en el dominio de AK y AK de chis y AK de ipsilon están en el dominio de A. Es por definición del dominio de AK más 1. Entonces tomé dos puntos, ambos puntos satisfacen estas dos propiedades y tomo dos números reales. Entonces, si chis ipsilon está en el dominio de acá, alfa de chis más beta ipsilon también está en el dominio de acá, porque por hipótesis inductiva, el dominio de acá ya es un subespacio. Por hipótesis inductiva, porque vale la propiedad P igual a acá. Por hipótesis inductiva, el dominio de acá ya es un subespacio de chis. Entonces, la combinación lineal está en el dominio de acá. Aquí también, tomé AK de chis más AK de ipsilon, entonces la combinación como el dominio de A, porque para n igual a 1 también la propiedad vale. Como el dominio de A es un subespacio, entonces yo tengo que alfa de chis más beta por AK de ipsilon están en el dominio de A, ¿ok? Porque el dominio de A es un subespacio. Más esto de aquí, por hipótesis inductiva, como AK es un operador lineal, esto por hipótesis inductiva es la misma cosa que esto. Es AK de alfa chis más beta de ipsilon. Esto es la misma cosa que esto. Y como lo de arriba está en el dominio de A, esto de abajo, que es la misma cosa, también está en el dominio de A. Entonces, acabé de ver que alfa chis más beta ipsilon están en el dominio de acá. Y también tengo que acá de alfa chis más beta ipsilon está en el dominio de A. Estas dos cosas juntas significan que alfa chis más beta ipsilon está en el dominio de acá más. ¿Ok? Esto y esto. Entonces, acabé de probar que el dominio de acá más 1 es un subespacio. Un subespacio. ¿Ok? Entonces ya probé una partecilla, y yo debo probar dos cosas, que este es un subespacio y que este operador acá más 1 es un operador lineal.
¿Ok? Acá más 1 definido es un operador lineal. Entonces veamos que acá más 1 es un operador lineal que está faltando. Acá más 1. Acá más 1 de alfa de X más beta Y, que es igual. Por definición es A de AK de alfa X más beta Y. Así se define acá más 1, ¿no? Déjenme que esto de acá está en el dominio de A. Entonces, así se define A de AK más 1 se define A de AK, siendo que esto ya está, ya probamos que está en el dominio de A. Más como la propiedad vale para n igual a k, entonces esto de acá por linealidad es misma cosa, este de acá, usando la hipótesis inductiva para n igual a k, es misma cosa que alfa AK de X más beta AK de X, por hipótesis inductiva. Acá es un operador lineal. Y A es un operador lineal también. Como es un operador lineal, esto se desdobla en dos cosas. Alfa por A de AK más beta por A de AK. Ahora esto por definición, A de AK es AK más 1 de X. Y A de AK de Y es AK más 1 de Y. Acá tengo el beta fuera y acá tengo el alfa fuera. Entonces tengo que AK más 1 de alfa X más beta Y es alfa por AK más 1 de X más beta por AK más 1 de Y. ¿Ok? Ficando probado la primera propiedad, ¿no? Vamos a la primera propiedad. Hemos probado esto de acá entonces, ¿no? Retorno la proposición porque él es un poco minuciosa. Entonces hemos probado que el dominio de AN para cualquier N es un subespacio de X y AN es un operador lineal. Está probado. Ahora vamos a probar que si X está en el dominio de AN, entonces f de t de X también está en el dominio de AN, para todo t mayor o igual que 0. Repito, si X está en el dominio de AN, entonces f de t de X también está en el dominio de AN, para todo t mayor o igual que 0. Y ahí nada más se verifica esta propiedad, derivada n con respecto a dtn de f de t de X, la misma cosa que a la n de f de t de X, que es la misma cosa que f de t de a la n de X. Y eso vale para todo n igual a 1, perteneciente a lo natural. Fíjense que para n igual a 1, es la proposición que probamos en la aula anterior, ¿no? En la tercera aula, para n igual a 1, ¿no? Porque para n igual a 1, tendría que si X está en el dominio de A, entonces f de t X está en el dominio de A, y derivada primera de f de t de X es A de f de t de X igual a f de t de A de X. Para n igual a 1, es exactamente esta propiedad que la copié. Esta. Perdón. Esta propiedad es para n igual a 1, ¿no? Esta. Y si X está en el dominio de A, entonces f de t de X está en el dominio de A, y derivada con respecto a dt de f de t de X es A de f de t de X igual a eso. O sea, n igual a 1, eso sería esa propiedad. Más, en general, esta propiedad vale para todo n, ¿no? Entonces vamos a ver por inducción matemática, ¿no? N igual a 1 para todo n, y ahí va. Entonces vamos a la. Entonces, aquí está. Probemos usando inducción en n, ¿ok? Entonces, si n es igual a 1, es consecuencia del ítem i de la proposición anterior. O sea, si n es igual a 1, tendría que X está en el dominio de A, entonces f de t de X es el dominio de A, y esta derivada, primera, esta de f de X igual a f de t de X, esto sería obviamente la parte in de la proposición anterior, ¿no? Que sería esto. Ahora, vamos a suponer por hipótesis inductiva, ¿no? Que vale, hipótesis inductiva, vamos a suponer que es válido para n igual a k. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que si X está en el dominio de acá, entonces f de t de X está en el dominio de acá también. Y la derivada késima con respecto a dtk de f de t de X es ak de f de t de X, que es misma cosa que f de t de ak de X. Esta es la hipótesis inductiva. Si X está en el dominio de acá, entonces f de t de X está en el dominio de acá también, y tengo esta identidad para la derivada. Eso estamos suponiendo que es válido, que sería la propiedad para n igual a k. Entonces, a partir de esto debo probar que la propiedad también vale para n igual a k más 1. ¿Qué significa esto? Para n igual a k más 1 significa que si X
Está en lugar de acá, acá más 1. Si chis en el dominio de acá más 1, entonces ese de chis tiene que estar en el dominio de acá más 1. Y ainda más, debe valer esta propiedad. Dk más 1, dtk, acá es dtk más 1. dct de chis igual a ak más 1, dct de chis igual a sdt de ak más 1 de chis. ¿Ok? O sea, la propiedad debe valer para n igual a ak más 1. Para ello debo usar la hipótesis inductiva y también voy a usar que vale para n igual a 1. Entonces, vamos a la. Ya tengo esto como hipótesis inductiva, que es verdad. Si chis está aquí, entonces sdt de chis está aquí y esto vale. Entonces, vamos a probar que si chis está aquí, entonces, en primer lugar esto de acá y después probamos la identidad, ¿no? Primero debemos probar que sdt de chis está en el dominio de acá, más 1. En primer lugar, yo debo probar que sdt de chis está en el dominio de acá más 1. Lembremos, ¿quién es el dominio de acá más 1? Acá lo boté pequeñino para lembrarse, ¿no? Ya la notación empieza a ganar fuerza, ¿no? Entonces, dominio de acá más 1 son los chis en el dominio de acá, tal que acá de chis está en el dominio de A. Ese es por definición. Entonces, probar que sdt de chis está aquí, yo debo probar que sdt de chis está en el dominio de acá, y acá de sdt de chis tiene que estar en el dominio de A, ¿no? O sea, en lugar de chis, yo debo tomar este sdt de chis y satisfacer las dos cosas. Que sdt de chis tiene que estar aquí, y que acá de sdt de chis tiene que estar en el dominio de A. Eso es lo que debo probar para garantir que sdt de chis está en el dominio de acá más. Y después que pruebo eso, debo probar esta fórmula también. Esta fórmula para la derivada acá más. Entonces, primero veamos esto de acá. Que sdt de chis está aquí y esto es verdad. Con efecto. Entonces, si chis está en el dominio de acá más 1, ¿qué significa que chis está en el dominio de acá más 1? Significa que chis está en el dominio de acá y A de acá de chis está en el dominio de A, ¿no? Por definición del dominio de acá más 1. Si chis está en el dominio de acá más 1, entonces chis está en el dominio de acá y acá de chis está en el dominio de A. Esa es la definición de dominio de acá más 1. Ahora, de esta parte, si chis está en el dominio de acá, por hipótesis inductiva, ahí aplico la hipótesis inductiva, ¿no? Cuando chis está en el dominio de acá, sdt de chis está aquí y esto es verdad. Entonces, voltando, yo tomé chis en el dominio de acá más 1, entonces yo tengo que chis está en el dominio de acá y acá de chis está aquí. Esa es la definición de acá más 1. Esta primera parte, si chis está en el dominio de acá, por hipótesis inductiva, sdt de chis está en el dominio de acá. Y ainda yo tengo esta fórmula de identidad, dk de tk igual a todo esto. Pues tengo la fórmula de la derivada para acá. ¿Ok? Entonces ya tengo una parte, tengo que sdt de chis en el dominio de acá. Ya tengo esta parte, ¿no? Yo quiero probar que sdt de chis está aquí. Entonces yo debo probar que sdt de chis está en el dominio de acá. Eso ya lo tengo por la hipótesis inductiva. Ahora falta probar que acá de sdt de chis está en el dominio de A. Eso es lo que me falta, para garantizar que esto es verdad. Tomámosla. Si chis está en el dominio de acá más 1, entonces yo tengo esto y tengo esto. De aquí sale que por hipótesis inductiva estas dos cosas. Ahora, de este otro, del fato que acá de chis está en el dominio de A, entonces, acá. Como acá de chis está en el dominio de A, yo puedo aplicar la proposición anterior. La parte I de la proposición anterior. O sea, de este fato, yo puedo aplicarle I la proposición anterior. Lémbrase que dice I la proposición anterior, ¿no? Porque yo tengo que acá de chis está en el dominio de A, ¿no? Acá de chis está en el dominio de A. Entonces yo puedo aplicar la proposición anterior, la parte I. Solamente que en lugar de chis voy a tener acá de chis. Aunque dice I de la proposición anterior, debe ser la aula 3. Entonces dice, si chis está en el dominio de A, entonces este chis está en el dominio de A y tengo esta fórmula. Solamente que en lugar de chis, yo voy a tener acá de chis. Yo voy a aplicar esta propiedad no a chis, sino a acá de chis que está en el dominio de A. Entonces yo tengo, si acá de chis está en el dominio de A, entonces sdt de acá de chis está en el dominio de A, y voy a tener esta fórmula. Más, en todo instante, sustituyendo chis por acá de chis. En lugar de chis sustituido por acá de chis, aquí acá de chis y acá de chis. Se va a aplicar esta propiedad, más chis va a ser acá de chis, ¿ok? Que está en el dominio de A. Entonces yo tengo que como acá de chis está en el dominio de A, le aplico la propiedad 1 del aula anterior, del aula hace 2 aulas,
Y tengo que S de T de A de Chi está en el dominio de A. S de T de A de Chi está en el dominio de A. Y para todo T mayor o igual que 0, vale esta identidad. Vale esta identidad. Esta identidad. Entonces yo pego esta de acá. Yo pego... Vale esta identidad. Yo pego S de T, esto que está dentro, esto que está aquí dentro, S de T de acá de Chi, aquí es igual. Esto que está dentro es igual a misma cosa que acá de S de T de Chi. Eso es por la propiedad precisamente... Esta es por la propiedad de hipótesis inductiva, ¿no? S de T de acá de Chi es acá de S de T de Chi. Entonces yo tengo esto, esto, ¿no? S de T de A, yo tengo S de T de acá de Chi, es la misma cosa que acá de S de T de Chi. Es por hipótesis inductiva, esta igualdad es por hipótesis inductiva, esta igualdad, ¿no? Acá de S de T de Chi, S de T de acá de Chi. ¿Ok? Entonces, por hipótesis inductiva, aquí está, por hipótesis inductiva, esto es por hipótesis inductiva, yo tengo que S de T de acá, que es esto por hipótesis inductiva. Ahora, eso está en el dominio de A. ¿Por qué está en el dominio de A? Porque está definido, aquí está definido. A de este valor es igual a esto, y esa es esta derivada. O sea, entonces está definido porque acá de Chi está en el dominio de A. Entonces la aplico I de la proposición anterior, entonces yo tengo que esto es verdad y ainda tengo esta identidad tripla, ¿no? O sea, este valor tiene sentido aplicarle A. Si este valor tiene sentido aplicarle A, entonces este valor, por hipótesis inductiva es este y está en el dominio de A. Entonces, por hipótesis inductiva, este valor es esto y está en el dominio de A, porque tiene sentido aplicarle A a eso. Entonces aquí yo lo marqué. Esto está en el dominio de A y ya había probado este otro que lo había marcado acá, que ese de T de K está en el dominio de acá. Esas dos cosas que ya están marcadas, que usé a partir del fato de que Chi está en el dominio de acá más 1, que me dio estas dos cosas, me dio estas dos cosas que lo marqué así con rectángulo, y esas dos cosas son la definición de que ese de T de Chi está en el dominio de acá más 1, ¿no? Que ese de T de Chi está en el dominio de acá más 1 significa que Chi está en el dominio de acá, que está aquí, marcado con esto, y el otro acá, perdón, que es f de t de Chi está en el dominio de acá más 1, significa que f de t de Chi está en el dominio de acá, que es esto. Y la otra propiedad acá de f de t de Chi está en el dominio de A, que acabamos de ver, que está marcado con esto, que acá está en el dominio de A. Entonces, con eso dedujo que f de t de Chi está en el dominio de acá más. ¿Ok? Entonces ya fue probado esta primera propiedad, ¿no? Entonces que estamos probando el ítem 2. Tan solo vamos a recapitular el ítem 2 para no perderlo. Debo probar que si Chi está en el dominio de A de N, entonces f de T de Chi está en el dominio de la N también para todo T mayor o igual que 0, y ainda vale esta fórmula para la derivada. Derivada enésima con respecto a dtn, de f de Tn de Chi es igual a N por f de T de Chi igual a f de T de N de Chi. La N igual a 1 fue probado en el aula anterior, y ahora estamos probando por hipótesis inductiva. Supone que esta fórmula vale para N igual a K. O sea, si Chi está en el dominio de acá, entonces f de T de Chi está en el dominio de acá. Y ahí si tengo esta fórmula, P igual a K. Y a partir de ahí quiero probar que vale P igual a K más. ¿Ok? Entonces, voilà. Estamos en la parte 2. Entonces, frisando nuevamente para fixar. Entonces, P igual a 1, consecuencia de la proposición anterior, hipótesis inductiva. Si Chi está en el dominio de acá, entonces f de T de Chi está en el dominio de acá, y ahí vale esta fórmula. Entonces quiero probar que vale P igual a K más 1. O sea que si Chi está en el dominio de acá más 1, entonces f de Chi está en el dominio de acá más 1, y ahí vale esta fórmula que está aquí. Este primero acabamos de probarlo, ¿no? O sea, tomamos un Chi en el dominio de acá más 1, y acabamos de probar que f de Chi satisface estas propiedades que caracterizan que esté en el dominio de acá más 1. Entonces lo que está faltando ahora es esta fórmula. Entonces veamos esa fórmula, que de K más 1, de TK, es esto de acá.
Veamos que esa fórmula para la derivada de orden K más 1 se verifica, ¿no? Entonces, aquí, derivada K más 1 con respecto a K de ct de x es la misma cosa que la derivada con respecto a dt de esto de acá, ¿ok? Más esta derivada, esta derivada que está dentro, yo puedo aplicar la hipótesis inductiva. Sería derivada con respecto a de acá de dt de x por hipótesis inductiva. Y esto que está acá dentro, acá de dt de x, es la misma cosa que ese dt de acá de x. ¿Por qué razón? Por estrella, yo tengo que acá de x está en el dominio de A. Entonces, cuando acá de x está en el dominio de A, yo tengo que... acá es estrella. Estrella. Acá de x está en el dominio de A. Entonces, cuando acá de x está en el dominio de A, yo puedo permutar con ese de t, ¿no? Ese de t, yo tengo, ¿no? Yo tengo esta fórmula. Puedo permutar esto que está aquí. Dominio acá de dt de x es igual a s de t de acá de x. ¿Ok? Y esto de aquí, eso inclusive está, inclusive tenemos acá, eso por hipótesis inductiva tenemos que eso es verdad también. Está la hipótesis inductiva, hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva también tenemos que eso es verdad. Que acá de ese de t de x es ese de t de acá de x. Entonces tenemos esto. Vamos a ver. Tenemos esto, que por hipótesis inductiva es igual a esto de acá, y esto de acá, y esto de adentro es igual a esto de acá. Ahora esto, como este acá de x está en el dominio de A, entonces yo puedo, la derivada de esto es la misma cosa que A, el A puede salir, A de f de t de x. Esta es la propiedad 1. Esa es la propiedad 1 del aula anterior, ¿no? La propiedad 1. Esto es como si fuese solamente un chis. Imaginen que este acá de chis es un chis. Es un elemento del dominio de A. Entonces, si acá de chis es un chis, el teorema 1 del aula anterior dice que la derivada puede botar un A. Porque estoy imaginando que el acá de chis es un chis que está en el dominio de A. Como un elemento, todo esto. Entonces, esta derivada por la proposición 1 es esto. Y aquí nuevamente le aplico la hipótesis inductiva, que f de t de a de x es acá de f de t de x. Entonces ahí ven A, ¿no? F de t de acá de x es acá de f de t de x. Esa hipótesis inductiva está aquí. F de t de acá de x es acá de f de t de x. Entonces estaría A de acá más A de acá es acá más 1 de f de t de x. Entonces yo partí de la derivada acá más 1 y llegué a esto. Ahora, yo puedo partir de este termo de acá, este de aquí, A de f de t de acá de x, y es misma cosa que esto tomando como un solo elemento, es la misma cosa que, este es un chis y le aplico la proposición anterior del aula 3. Entonces, A de S de T de chi es la misma cosa que S de T de A de esto de acá, tomando como un solo valor. Más A de ese valor es acá más 1 de chis. Entonces, S de T de acá más 1 de chis. Fijaría esta expresión. Entonces, hemos llegado a que la derivada es la misma cosa que este valor, que pegando esta parte de acá, es igual a este valor. O sea, la derivada son estos tres valores. Son iguales. Son iguales a este, que es igual a este. Que es exactamente lo que nos queríamos probar. ¿Ok? Entonces, con eso te hemos probado la proposición, el ítem 2 de la proposición. Vamos a regresar a la proposición. Es esta la proposición, ¿no? Esta proposición es una especie de generalización de esta proposición que habíamos probado en la aula 1, ¿no? En la aula 3. En la aula 3 habíamos probado esta proposición. Si existe en el dominio, entonces esto de acá es verdad y esto vale. Si existe en el dominio de A, esto es verdad. Es una especie de generalización de esto para el operador A a la N. ¿Ok? Cuando A es el generador infinitesimal de un semigrupo de clase CC. Entonces, vámonos. Estamos ahora, vamos a probar el ítem 3. Ya probamos el ítem 1,
Probamos el ítem 2 y ahora el ítem 3. El ítem 3 dice que es válida la fórmula de Taylor. Si chis está en el dominio de a la n, entonces f de t de chis es esta suma. La suma, lémbrese que acá la k significa a por a compuesto s veces. Del semigrupo A evaluado en chis más 1 sobre n menos 1 factorial integral de a hasta de t menos tau a la n menos 1 a la n de s de tau de chis de tau. ¿Ok? Vamos a probar esto de acá. Nuevamente va a ser por inducción matemática. Imagínense para n igual a 1, ¿qué daría para n igual a 1? Vamos a analizar. Para n igual a 1. Tendría la sumatoria de k igual a 0 hasta 0, porque acá tendría n igual a 1. Tiene 1 menos 1, 0. Entonces la sumatoria desde k igual 0 hasta 1, hasta 0, acá sería potencia 0, sería 1, 0 factorial sería 1, a elevado a la 0 es la identidad. Entonces todo este sumatorio, cuando n vale 1, el sumatorio cuando n vale a 1, se reduce un termo, que sería el termo S de A de chis, ¿no? Porque acá a la 0 vendría a ser la identidad, acá tendría la potencia 0 que es 1, 0 factorial que es 1, tendría todo esto sería la identidad y solamente fijaría ese A de chis. O sea, para n igual a 1, este sumatorio se reduce a f de A de chis. Entonces tendría que f de t de chis es f de A de chis, más, acá fijaría 1 sobre 0 factorial. 0 factorial es 1. Integral de a a la t, y acá fijaría, a ver, n igual a 1, fijaría t menos t elevado a la 0, ese es 1. Y acá fijaría la identidad. A la 0, que es la identidad, ya hemos definido la potencia 0, se define como la identidad. Entonces simplemente fijaría, esto es 1, fijaría la integral de a a t de f de tau de chis de tau. O sea, para n igual a 1, acá solamente hay un termo que es ese a de chis, y acá solamente hay un integral con coeficiente 1, que es la integral de AT de f de t de chis, porque esto es la identidad también, ¿no? Es para n igual a 1. Para n igual a 1, perdón, para n igual a 1. Entonces es A de f de t de chis. A de f de t de chis. ¿Ok? Y acá sí es 1. Entonces, repitiendo, para n igual a 1, f de t de chis es igual a acá k igual a 0, acá k igual a 0. Entonces sería f de a de chis, y acá sí, 1, a de f de tau de chis. Fijaría la integral de AT de A de f de tau de chis. N igual a 1. Entonces vamos ahí probando por inducción. Probemos por inducción. Estamos en el ítem 3, ¿verdad? Por inducción. Si n es igual a 1, yo tendría que chis pertenece al dominio de a la n. Eso sería dominio de A, porque a la n es 1. Y yo tendría que f de t de chis tendría que ser f de a de chis más la integral de a de t de a de f de tau de chis. Esa es la fórmula que estaba encima, ¿no? Que yo acabé de deducir con vosotros. Que para n igual a 1 solamente hay un termo en el sumatorio y esta integral se reduce a esto. Esta fórmula es válida por el ítem 2 de la proposición del aula 3, ¿no? Mire, f de t de chis igual a f a de chis, cuando chis está en el dominio de A, porque p n igual a 1, p n igual a 1, que chis esté en el dominio de A a la n, p n igual a 1, si chis está en el dominio de la n, como es 1, significa que chis está en el dominio de A. Entonces yo tengo que chis está en el dominio de A. Si chis está en el dominio de A, entonces eso de acá, f de t de chis es f de chis más la integral de a de f de t de chis de tau es válido por la ítem 2 de la proposición anterior del aula 3. Vamos a revisar la proposición 2 del aula 3. En el aula 3 vimos esta proposición. Decía que si chis está en el dominio de A, entonces f de t de chis menos f de chis igual a integral de f de t de a de f de tau de chis de tau. Esta de acá. Solo que en lugar de f estoy considerando la letra A minúscula. A minúscula. Entonces, es esta fórmula de la proposición anterior del aula 3, el ítem 2 romano, solo que en lugar de S pequeño estoy con A pequeño. Entonces, si chis en el dominio de A, entonces f de t de chis menos f de A de chis es igual a la integral de A a t de A de f de tau de chis de tau. Entonces, esto solamente que ese pequeño es A y lo pasaba al lado derecho. Y lo pasaba al lado derecho, en lugar de estar restando acá, pasa al lado derecho sumando. ¿Ok? Entonces, hipótesis inductiva, antes de eso,
Si n es igual a 1, yo tengo que chi de t esté en el dominio de A y esto es verdad. Esto es válido por el ítem 2 de la proposición anterior. ¿Ok? Entonces vamos a probar por inducción. Hipótesis inductiva. Supone que el ítem 3 es válido para n igual a L. ¿Qué significa? Significa que si chis está en el dominio de A a la L, entonces yo tengo que ese t de chis es el sumatorio desde k igual a 0 hasta L menos 1. Aquí boté L porque ya está usando la letra K. Entonces ahí botaré n igual a K, ya está usando la letra K y boté L en lugar de K. Entonces yo debo probar que si chi está en el dominio de A a la L, ese de t de chi es la suma desde k igual a 0 hasta L menos 1, t menos a la k sobre k factorial, a la k de ese a de chi, más 1 sobre L menos 1 factorial, integral de a t menos tau a la L menos 1 por a la L de ese de tau de tau. Le voy a llamar 1 a esto. Entonces, por hipótesis inductiva, supongo que la fórmula vale. Supongo que vale la fórmula de Taylor cuando n es igual a L. Y yo voy a probar que la fórmula de Taylor también vale para n igual a L más 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo probar? Yo debo probar que si chi está en el dominio de L más 1, entonces vale la fórmula de Taylor hasta L más 1, ¿no? La suma desde k igual a 0 hasta L, acá era desde k igual a 0 hasta L menos 1, de t menos a la k sobre k factorial, de a la k de ese a de chi, más 1 sobre L factorial, integral a la t menos tau a la L más 1 de ese de tau, esta fórmula es válida. ¿Ok? Es la fórmula de Taylor solamente que para n igual a L más 1. Es la fórmula de Taylor que estamos aquí. No, solamente que primero para n igual a L y ahora estoy botando L más 1. L más 1, L más 1. ¿Ok? Entonces vamos a Entonces, probemos que vale para n igual a L más 1. Entonces, esto es, probemos que vale para n más 1. Esto es, si existe en L más 1, entonces esto debe ser verdad. ¿Ok? Entonces, con efecto, tenemos como hipótesis inductiva esto de acá. Celebren que esto es verdad por hipótesis inductiva. Entonces, a partir de ahí, vamos a probar estrella, que es la serie de Taylor para n igual a L más 1. Estamos suponiendo que n igual a L válido. Con efecto, entonces yo pego esta integral. Pego esta integral de acá. Que fijaría la integral de a t menos tau a la L menos 1 a L de c de tau. Esta integral que está aquí. Entonces yo aquí tengo esto de aquí, yo aplico el ítem 2. Por el ítem 2, a L de S de tau es la misma cosa que derivada L de t. Es el ítem 2 de la proposición que estamos probando ahora. Este AL de S de tau, yo lo puedo escribir como la derivada de orden L de TL. Eso es lo que acabamos de probar, el ítem 2 de esta misma proposición. Entonces, por el ítem 2 de esta proposición que estamos probando ahora, esta sería AL de S de tau, sería DL de T de esto. ¿Ok? Simplemente sustituí esto por la derivada que acabamos de probar en el ítem 2. Y aquí aplico una integración por partes. Las fórmulas de integración por partes dentro de la integral de Bochner también están bien definidas, ¿no? Entonces, siendo que este es un espacio de banda y este es un número, es integración por partes más no un espacio, este es el espacio de banda, este está en el espacio de banda y este es un número. Entonces, vale esa integración por partes. Y yo tengo que esto es como si vos definiese, este es U y este es el diferencial de B. U y el diferencial de B, entonces por la integración por partes tendría UB menos la integral de B diferencial de U, ¿no? Acá hay una integración por partes. Entonces, si este es el diferencial de B, B vendría a ser esto, como hay un menos, estoy con respecto a T, a tau. Si este es el diferencial de B, B vendría a ser esto elevado a la L dividido por L, ¿no? Porque es L menos 1 más 1, que sería L dividido por L. Y hay un menos porque estoy integrando con respecto a tau. Entonces sería, esto es diferencial de B y esto es U. Entonces sería B, que sería esto, por U. U es el mismo, evaluado desde A hasta T, porque estoy integrando ese. Menos la integral de B por el diferencial de U. B ya lo hemos calculado, B es esto. Y el diferencial de U vendría a ser derivar una vez más, ¿no? Derivada L de TL sería derivada L más 1. De TL, acá de TL más 1. Es derivada de orden más 1, ¿no?
Entonces, repito, este es dB, esto es U. Aplico la integración por partes. Esta es una función real y esta sí es una función con valores en un espacio Banach. Vale, la fórmula de integración por partes, entonces sería este es dB y este es U, entonces sería U por B menos la integral de B, que sería esto, porque este es dB, diferencial de U, la derivada de esto, todo es con respecto al tiempo. Derivado de orden L, fijaría derivada de orden L más. Integral de AT, ¿ok? Ahora simplemente debo ayudar, cuando yo evalúo acá en T, esto se va a eliminar, que la variable de evaluación es tau, con T menos tau, 0. Va a fijar menos evaluado en A. Cuando evalúe en A, va a fijar menos con menos, va a fijar más. Va a fijar T menos A elevado a la L sobre L, y esto evaluado en A. Solo que la derivada elésima, y aplico la propiedad del ítem 2. Derivada elésima es A a la L, ¿no? Porque derivador de L acabamos de probar en el ítem 2i, que es A a la L. Entonces acá fijaría A a la L. Continuamos. Bueno, aquí ya utilicé olfato que L por L menos 1 factorial va a dar L factorial. Acá tengo un L y ya tengo un L menos 1 factorial, ¿no? Que está multiplicando todo, ¿no? Porque tengo 1 menos L menos 1 factorial que multiplica todo. Entonces, 1 sobre L menos 1 factorial. Con este L ya me va a dar L factorial. L menos 1 factorial da L factorial. Aquí cuando evalúe en T se elimina, y menos menos daría más. Cuando evalúe en A, va a fijar T menos A a la L, y derivada elésima de S de A de X, la derivada elésima por la proposición anterior es A a la L de S de A de X. Aquí, nuevamente va a tener menos con menos más, 1 sobre L con L menos 1 factorial, que está multiplicando a todo, fijaría 1 sobre L factorial. Y aquí fijaría la integral de A a la T, este L se fue con el L menos 1 factorial y da 1 sobre L factorial. Y aquí fijaría la integral de A a la T, de T menos A a la L, y esta derivada de orden L más 1 es A a la L más 1, de ese tau de chi, de tau. Entonces esto fijaría 2. De 1 y 2 te hemos probado 1, ¿no? Porque simplemente, ¿qué es lo que yo fui? Simplemente voy a sustituir este termo. ¿Y este termo qué cosa es? Este termo, acabamos de probar en 2, que ese termo es exactamente este termo más esta integral. Que es exactamente lo que yo preciso para tener estrella, ¿no? Porque miren, la diferencia entre estrella y 1, que es la hipótesis inductiva, es que aquí la suma va desde 0 hasta L más 1. El termo L acabamos de tenerlo, desdoblando este. Yo agarré este y obtuve el termo L que está faltando aquí. O sea, este de aquí, este termo de acá yo agarré, y usando integración por partes y las propiedades anteriores, llegué al termo L, por lo tanto el sumatorio va hasta L, y esto, el termo L más esto de acá, ¿no? O sea, yo tuve el termo L que está faltando para llegar a la suma desde 0 hasta L, y ahí la tengo la integral este de acá. O sea, esto se convirtió en el termo L más esto, ¿no? Eso es 2. Eso, el termo L y esto. Entonces esas dos cosas precisamente son los termos que está faltando para llegar a la propiedad estrella, ¿no? Y con eso tendría la propiedad estrella, tendría estrella, que precisamente es la serie de Taylor para n igual a L más 1. ¿Ok? Entonces con eso ficaría aprobado el ítem 3, que es la serie de Taylor. La serie de Taylor está aquí. La fórmula de Taylor, cuando existe en el dominio de la n. ¿Ok? Llévense que este A acá en todo instante es la composición, ¿tá? Es A acá, es A, B. Su dominio ya se definió bien claramente, ¿no? Aquí también. Y valen estas dos propiedades que lo he hecho como ejercicio en el libro de Albert Stan, por eso no me voy a demorar, y son propiedades que son válidas, males, bueno, la Yenchi, echar algunas cosas para ustedes revisaren, para poder abreviar tiempo y avanzar un poco más. Y ahora voy a probar otro resultado, ya pensando en la próxima aula. La intersección de los dominios de AN es denso en Chis, STN de Chis es todo esto que está aquí. Eso dejo como ejercicio, y ahora voy a probar otra propiedad ya pensando en la próxima aula, que es la siguiente. Dice así: sea A un operador lineal fechado de Chis. Para cada Chis en el dominio de A a la K, déjenme que el dominio de A a la K, ¿quién es? El Chis en el dominio de A a la K menos 1, tal que AK menos 1 de Chis en el dominio de A. Así hemos definido el dominio de A. Entonces, para cada Chis en el dominio de A a la K, yo puedo definir una norma definida de esta manera: suma desde J igual a 0 hasta K,
Suma desde iota igual a 0 hasta acá de a iota de chis. Eso. Sea un operador lineal fechado de chis, para cada chis en el dominio de acá, que es definido de esta manera, chis en el dominio de acá menos 1, tal que acá menos 1 de chis en el dominio de A, yo defino la norma de chis K como la suma desde iota igual a 0 hasta acá de A iota de chis. Entonces, piense que esto es una norma en el dominio de acá. O sea, en este dominio de acá esto define una norma. Y ahí nada más, ese dominio con esa norma resulta ser un espacio de Banach. Vamos a probar eso de ahí. ¿Ok? En el dominio de acá, formado por estos elementos, yo defino la norma chis K, suma desde iota igual a 0 hasta acá, de las potencias, y eso define una norma en el dominio de acá, y más ainda, el dominio de acá con esta norma es un espacio de Banach. Que es una norma fija como ejercicio. Ahí no hice la lista, para la cual entrego una lista, con esas cosas que estoy echando pendiente. Eso va a formar la lista. Son cosas que la gente está usando y supongo que vos se pasan, son cosas que se prueban. Entonces fija como ejercicio, probar que es una norma. Veamos que es un espacio de Banach. Vamos a probar que es un espacio de Banach. Entonces, para probar que es un espacio de Banach, debo tomar una secuencia de Cauchy ahí, con esa norma, y debo probar que la converge, ¿verdad? Entonces, por definición, tomo una secuencia de Cauchy, dominio de acá, esto, y luego yo tengo que chis m menos chis n, su norma de K, pues estoy tomando esa norma K, que por definición es la suma desde iota igual a 0 hasta acá, de a iota de chis m menos a iota de chis n, porque en verdad sería a iota de todo esto, ¿no? Más a iota es lineal, ¿ves? La norma, ¿qué cosa es? La norma es esto. Entonces, en lugar de chis, estoy botando chis m menos chis n. Entonces, acá iría chis m menos chis n más a es lineal. Entonces, sería iota de chis m menos a iota de chis n. Esto sería esto. Como estoy tomando una secuencia de Cauchy, esto va para 0. ¿Ok? Esto va para 0. Más yo tengo que chis es un espacio de Banach. Entonces, chis es un espacio de Banach. Yo tengo que iota de chis n, que es una secuencia de Cauchy, porque tengo una sumatoria. Si esto va para 0, cada uno de estos va para 0, ¿no? Porque es suma de cosas positivas. Estoy sumando cosas positivas, una suma finita, desde 0 hasta acá, iota igual 0, entonces cada uno de los k termos van para 0 porque todos son positivos. Y por lo tanto digo que cada una de estas secuencias es de Cauchy, y como chis es completo, cada una de ellas converge a un iota. Entonces tengo que a iota de chis n converge a un iota, que chis es completo. Y tengo acá k más 1, secuencia de Cauchy. Observación, si es fechado, se verifica que a la n también es fechado. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que, por ejemplo, para iota igual a 0, tendría que, acá tendría a 0, que es la identidad, tendría que chis n converge a un i0, que vamos a llamarle chis. Chis n converge a chis. Entonces, y tengo que a iota de chis n converge a iota. Como a iota es fechado, ¿no? Aquí, repito, para iota igual a 0 tendría que chis n converge a i0, y ese i0 yo le llamo chis. A ese i0 yo le boto el nombre chis. Entonces, chis n converge a chis, que le estoy llamando al i0. Para iota cualquiera entre u y k, a iota de chis n converge a iota. Más a iota es fechado, y este par, chis n, a iota de chis n, está en el grafo de iota. Está en el grafo de iota, y ahí nada más, es convergente. Como el grafo de iota es fechado, y este es convergente, yo tengo que esto está en el grafo de iota, porque el grafo de iota es fechado, porque iota es fechado, porque A es fechado. Si A es fechado, A no es fechado. Entonces yo tengo que este punto está en el grafo de iota. Por lo tanto, este iota tiene que ser iota de chis. Entonces este iota tiene que ser iota de chis. Eso vale para iota igual a 1 hasta acá. Entonces, el iota es iota de chis. Entonces, ahora sí, tomo la norma chis n menos chis en K. Por definición, es la suma de iota igual a 0 hasta acá. De iota de chis n menos chis, que es la misma cosa que iota de chis n menos iota de chis. Solo que este iota de chis acabamos de ver que es iota. Norma, esto va para 0. ¿Por qué va para 0? Porque yo tengo que a iota de chis n converge a iota. Para cada iota, ¿no? Aquí está. Porque es de Banach, la iota de chis n converge a iota para iota igual a 0 hasta acá.
¿no? Porque cada uno de estos temas de secuencia de Cauchy. Entonces yo tengo que cada uno de estos va para 0. Porque a iota de chis n converge iota, va para 0. Para iota igual 0 hasta acá. Entonces este sumatorio va para 0. ¿Eso qué significa? Que chis n converge a chis en esa norma acá. Luego el dominio de acá es completo. Porque tengo una secuencia de Cauchy. Tomo una secuencia de Cauchy aquí. Y acabé de probar que hay un chis al cual converge, ¿no? Un chis al cual converge, ¿no? Chis a iota de chis, en todo caso, ¿no? Un chis, porque estoy tomando la norma de chis. Entonces tengo la norma de chis de n menos chis en k, que sería esto de acá, va para 0. Esto significa que chis con n converge a chis en la norma k, ¿ok? Luego el dominio de acá es completo, ¿no? Porque eso significa la definición de completitud, ¿no? Tomo una secuencia de Cauchy y pruebo que él es convergente. Y acabé de probar que es convergente. ¿Ok? Entonces,